Paz y gracia de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que nos acompañan por este medio. Gracias, hermano José Juárez y el hermano y el pastor Giovanni aquí que nos acompañan. Gloria a Dios. Hermanos, hoy es domingo de resurrección, o día de la Pascua de esta Semana Santa. Fue un día como hoy hace 2020 años que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, dando así cumplimiento a más de 30 profecías escritas en las Santas Escrituras. Fue un día como hoy que todas las dudas de los apóstoles y la especulación de muchos fueron aclaradas. Jesús venció la muerte, tal como Él se los había anunciado a sus apóstoles y a todos aquellos que escucharon sus buenas nuevas. Y es este hecho grandioso que nos llena de gozo y nos da la esperanza. Más bien nos da la certeza que nosotros que creemos en este grandioso evento, también nosotros seremos resucitados algún día. Y es esto lo que nos impulsa a perseverar, a seguir adelante, a pesar de todos los obstáculos y problemas que nos agobian y nos acechan en este tiempo. Así que preparemos nuestros corazones para participar de la Santa Cena de este día. La Santa Cena es la conmemoración del sacrificio y derramamiento de su sangre en la cruz para remisión de todos nuestros pecados. Así es que celebremos la Pascua y conmemoremos la resurrección de Cristo. Nuestro hermano José Juárez nos va a leer un par de versículos antes de empezar con esta participación. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que Dios me les bendiga. Estamos aquí, como dijo el hermano, una vez más para conmemorar lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros adoramos a un Jesús vivo. Amén. Que vive, que resucitó entre los muertos y que gracias a su victoria también nosotros tenemos una victoria en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Sí, y entonces estamos acá para hacer esa conmemoración. Y quiero solamente rápidamente leer algunos versículos bíblicos que tengo acá rapidito para compartirlos. Dice así, dice porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, y como dicen algunos de entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Mas sin embargo, nosotros sabemos que Cristo no solamente murió, Amén, sino que también resucitó entre los muertos, y en esa victoria nosotros tenemos nuestra victoria. Bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. gloria al nombre de Jesús. Sí, con mi hermano Giovanni Rentería. Una vez más, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Es un placer poder estar con ustedes nuevamente, y en este caso pues aún más especial todavía, porque vamos a poder compartir con ustedes, aunque sea cibernéticamente, pero vamos a poder compartir con ustedes la cena del Señor. Recordemos que el Señor
también compartió con los apóstoles estableciendo su última cena y declarando el nuevo pacto en su sangre. Así que hoy los invitamos nuevamente a que podamos participar, ustedes ahí en casita y nosotros acá, poderles dirigir a través de este acto solemne y juntos poder tomar la cena del Señor. Amén. Amén. Quiero solamente recordarnos un poco de lo que dicen las Escrituras con respecto a esta conmemoración. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 y 20, dice la Escritura que cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, dijo Jesús, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiéndola tomado, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dice la Escritura que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por nosotros, mis hermanos, se derramó. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 11:27 dice que de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, iglesia, pruébate a ti mismo. Pruébate a ti mismo, pruébese cada uno, dice la Escritura, para que entonces pueda comer del pan y pueda beber de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, dice la Escritura, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio está comiendo y bebiendo para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, pero si nos examinamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios que no seremos juzgados. Amén. ¿Por qué no tomamos este momento para elevar una oración al Padre? Y que ahí donde estás en casa reflexiones sobre lo que acabamos de leer y te pruebes a ti mismo. Quiero decirte, amigo que nos estás escuchando, si tú quisieras participar de la cena del Señor, eres más que invitado. Solo que para participar necesitas haber recibido a Jesús en tu corazón. Necesitas haber nacido de nuevo. Porque si no, entonces estarás comiendo juicio para ti. Y la palabra de Dios nos invita a que todos participemos, a que todos seamos parte de esta iglesia gloriosa que el Señor vendrá a levantar. No estoy hablando de religión, estoy hablando de los hijos de Dios. Así que yo te invito a que reflexiones a través de esta oración. Y si en tu vida, en tu mente, en tu corazón hubiera algo de lo cual debas arrepentirte, este es el momento para hacerlo. Y si hay alguien a tu lado a quien tú debas de pedir perdón, este es el momento para hacerlo. Antes de que participemos del Señor, lo que pretendemos, mis hermanos, es que podamos comer y tomar la copa del Señor dignamente. Que podamos levantar manos santas delante de su presencia. Amén. Incline su rostro y ahí vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias porque tú has permitido, Señor. Tú has hecho esto posible. Tú nos has dado la gracia, los medios para poder en este momento celebrar la cena del Señor. Y de esta manera también, Señor, animar a la iglesia, dirigiéndolos, llevándolos hacia esta maravillosa celebración. Es a través de esta conmemoración que nos unimos una vez más en cuerpo y en espíritu para celebrar, para declarar que el sacrificio de la cruz no fue en vano, que la sangre que se derramó tiene poder para perdonar nuestros pecados, pero no queremos participar indignamente. Por eso oramos en el nombre de Jesús, para que tú limpies, Señor, nuestra mente, limpies nuestro corazón. Si hubiera pecado en nuestras vidas, Padre, nos arrepentimos, nos humillamos y te pedimos perdón. Si hemos faltado, si hemos ofendido a alguien, este es el momento, Padre, en el cual nos dirigimos a esa persona y le pedimos perdón en el nombre de Jesús. Queremos poder levantar manos santas y puras delante de tu presencia. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, que podamos, Señor, participar dignamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor.
Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios 5, 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seamos nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, hermanos, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no hay más sacrificio, ya fue sacrificada por nosotros. Así que la invitación es que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, es decir, no con una vida de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Solo tú sabes cómo está tu corazón. Escudriña nuestros corazones, mi Dios. Primera de Corintios 11:27 entonces dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Puede tomar el pan en su mano. Y recordemos, mis hermanos, que este pan representa el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura que la noche que fue entregado, Él tomó el pan. Pero Él le dijo a sus discípulos: este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Oh Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque a través de tu cuerpo, a través, Señor, de ese sacrificio, tus heridas, llevaste nuestras enfermedades. Tú pagaste el precio por nuestro pecado. Gracias una vez más. Gracias, Jesús. Puede tomar el pan. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús, porque Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, nuestros dolores. No podemos terminar de agradecer. ¿Cómo hemos de pagar lo que has hecho por nosotros? Solamente, Señor, podemos rendir nuestro corazón a tus pies. Vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias, porque a través de ese sacrificio nos diste entrada al trono de tu gracia. Dice también la palabra del Señor que asimismo tomó también la copa. Tome la copa si está ahí en casa. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, dijo Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, iglesia de Jesucristo, todas las veces, dijo Jesús, que la bebieres, hacedlo en memoria de mí. Puede tomar la copa, mi hermano. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado. Tu sangre sigue teniendo poder para limpiar el pecado del hombre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero tu sangre es suficiente. El sacrificio de la cruz fue hecho una sola vez y para siempre. Sí, mi Señor. Señor, no solamente llevaste nuestro pecado, sino que en la sangre de Cristo fuimos nosotros también lavados, purificados, santificados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Asimismo, todas las veces que comieses este pan, dijo el Señor, y bebas esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él venga. Y déjame decirte, mi hermano, mi amigo, Cristo viene pronto.
Sí, mi Dios. Él no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Él está con los brazos abiertos esperando que vengas a los pies de Cristo. Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte verdadero gozo, verdadera paz. Aleluya. Sin Cristo estás enemistado con Dios Gracias, Señor. por Gracias. causa del pecado. Y solamente Cristo puede quitar esa pared que todavía tal vez te divide entre el Padre y tú. Solamente Cristo puede hacerlo. Sí, Señor, solamente El velo se rompió solamente Él mismo. para que tengas entrada al trono de su gracia. Pero solamente puedes entrar a través de Cristo. Si no estás en Cristo, todavía hay una pared de pecado que te divide, que te separa. Gracias. El pecado es la separación con Dios. Por eso, hoy te invito a que entregues tu vida Derriba esa. al Creador de la vida. Derriba, Señor. Entrega tu vida a Dios Barrera, mi Señor. y deja que Cristo Sí, Señor. lave Ven tus pecados. y gobierna nuestros corazones. Que la sangre del Cordero te limpie de toda maldad. Oh, sí, Señor. Límpianos, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por esta celebración tan maravillosa. Gracias, Por permitirnos, Señor, juntos poder celebrar. Y aunque estamos viviendo tiempos difíciles, aún así, tu gracia, tu amor y misericordia está con nosotros. Sí, mi Dios. Gracias. Bendice a tu iglesia allá donde están, Sí, Señor. Señor. Bendiciones. Ahí a en todos casita mis donde hermanos. están, bendícelos. Benditos sean todos mis hermanos. Y que en ellos pueda haber una hambre cada vez más profunda Oh, sí, mi Dios. de ti, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos que hoy nos visitan. Es para mí nuevamente un enorme placer poder estar frente a ustedes y compartir que un día como este, Jesús resucitó, dejando esto como evidencia de su deidad y de que Él era realmente el Mesías. Jesús declaró a los judíos en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, que el Padre lo amaba. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dijo Jesús, lo recibí de mi Padre. Mi querido hermano y amigo, qué bueno que nos visitas hoy por este medio. Quiero invitarte a que celebres con nosotros, recordando este evento sin igual de la resurrección de Jesús. Y sin más introducción, quisiera que viajemos a la historia y leamos lo que Mateo escribió al respecto. Si gustan acompañarme, por favor, en Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura que, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora bien, el sábado, recuerden que terminaba oficialmente con el atardecer del sábado. En aquel momento era cuando las mujeres podían comprar y preparar las especies. El suceso aquí escrito ocurrió a la mañana del siguiente día, es decir, al amanecer del domingo, el primer día de la semana. Dice Lucas 24:1 que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres venían con ellas. Pero algo sorprendente sucedió en el versículo 2. Acompáñame, por favor. Y mira lo que dice en el versículo 2 que hubo un terremoto,
porque el ángel del Señor había descendido del cielo y llegó y removió la piedra donde se supone que estaba Jesús. Este es el segundo terremoto asociado con la muerte de Jesús. Dice Lucas que este terremoto fue causado por el ángel que descendió del cielo para remover la piedra que cubría el sepulcro donde supuestamente estaba Jesús. O más bien, donde había estado Jesús. Pero no la movió para dejar que Jesús saliera o para permitir que Jesús resucitara de los muertos. No, mi hermano. Jesús no tenía necesidad ninguna de una ayuda para poder escapar de una tumba terrenal, sino más bien el ángel removió la piedra para permitir a las mujeres y a los apóstoles poder entrar y ver que Jesús, el Mesías, sin duda alguna, había resucitado. No olvidemos, hermanos, que Jesús ya había resucitado. En el versículo 6 nos lo dice más adelante. Pero versículo 3 y 4 dice que el aspecto del ángel era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Oh, solamente me puedo imaginar, hermano, esa maravillosa escena de lo que estaba pasando en ese momento. Y dice la escritura que del miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esto sugiere, hermano, que no estaban simplemente paralizados por el miedo, sino que estaban completamente inconscientes, totalmente traumatizados por lo que ellos estaban viendo. Era sin duda algo glorioso jamás visto. La palabra traducida como temblaron tiene la misma raíz que la palabra para terremoto. La aparición repentina de ese ángel al mismo tiempo que las mujeres llegaron fue la primera pista de que algo extraordinario estaba sucediendo. En el versículo 5 dice que el ángel respondiendo le dijo a las mujeres: no teman, vosotras, no temáis, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Pero mira el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí. Yo sé que ustedes vienen a buscar a Jesús, pero déjenme decirles, Jesús no está aquí. Él resucitó. Venid, ved que no está. El Señor resucitó. Lucas nos da unos detalles más de lo que sucedió y dice en el capítulo 24, versículo 4 de Lucas, que aconteció que estando ellas perplejas, por supuesto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En el versículo 6 de Mateo 28 dice: no está aquí, ha resucitado, vengan y vean dónde fue puesto el Señor. Miren, ya no está aquí. Oh, hermanos, ¿no es eso maravilloso? ¿No es eso glorioso? Versículo 7 dice: vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Él va adelante. Ahí le veréis. Ahora, esto no significa, mis hermanos, que no le verían, sino hasta su llegada a Galilea. No, Jesús fue visto, de hecho, varias veces por los apóstoles antes de que llegara a Galilea. Y solo como ejemplo, Lucas 24, versículo 8, nos narra una historia donde Jesús se hizo presente antes inclusive de llegar a Galilea. Dice la escritura que entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro y vio los lienzos solos, se fue a su casa maravillado de lo que había sucedido. Versículo 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados,
para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres realmente habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oh hermano, qué glorioso, qué glorioso. Solo imaginarme, hermano, que estos hombres iban camino tristes y Jesús de repente se aparece, va con ellos, come con ellos, los bendice y se revela que el Hijo del Hombre había resucitado. Oh, qué glorioso, hermano, qué glorioso. Pero sabes que su primera aparición, o más bien su suprema aparición, fue cuando se apareció a más de 500 hermanos a la vez en 1 Corintios 15:6. Esta fue, hermano, una de las apariciones más supremas. A más de 500 hermanos a la vez se les apareció. ¡Wow! Pero regresando a Mateo capítulo 28, versículo 8 en adelante. Dice entonces que ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, oh hermano, diciendo salve, y ellas acercándose lo abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, id, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí los veré. Si vamos al versículo 16 de Mateo capítulo 28, dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es que era algo increíble. Algo increíble. El hecho de que algunos hubieran dudado, hermanos, realmente sugiere fuertemente que habían más de 11 personas ahí. Es probable que Cristo hubiera fijado esta reunión en Galilea porque este era el lugar donde estaba la mayoría de sus seguidores. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una absoluta autoridad soberana, señorío sobre todo, fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Esta es una prueba clara de su deidad, mis hermanos. El tiempo de su humillación había finalizado y Dios lo había exaltado sobre todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Versículo 19, entonces Jesús los comisiona y les dice, vayan ahora ustedes, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, bendita sea su palabra. Mis queridos hermanos, la muerte y la resurrección es el asiento de nuestra fe, es la base de nuestra fe. Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, 1 Corintios 15:12, en adelante. Dijo Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Oiga bien, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Déjame decirte, lo que Pablo está diciendo es, si lo único que sostiene nuestra fe, o el fundamento real de toda nuestra fe, es Jesucristo, o está en Cristo, hermanos, y si Cristo no resucitó, entonces ¿qué nos queda? Entonces ¿qué nos queda? Pues en ningún otro hay salvación. Si toda nuestra fe está en Cristo y si Cristo quedó en la tumba, entonces ¿qué nos queda? Seríamos los más dignos de conmiseración entre todos los hombres. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Oiga bien, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. En conclusión, mi querido hermano y amigo, si nosotros quitamos la resurrección de Jesucristo o del cristianismo, ¿qué nos queda? Si nosotros quitamos el tema de la resurrección de Cristo, no tenemos cristianismo. Porque estaremos literalmente quitando el corazón de nuestra fe. Nosotros aceptamos que la resurrección sucedió por la fe. La fe en las Escrituras, la fe que nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido convencidos plenamente por el Espíritu Santo de Dios que la palabra es verdad, que la palabra de Dios es verdad. Yo lo creo, ¿tú lo crees? El Espíritu Santo nos ha convencido a través de la palabra de que realmente Jesucristo resucitó de los muertos. Hermanos, la resurrección de Jesús es la culminación o el cierre de nuestra fe. Dios nos permita seguir firmes en la fe. Dice la Escritura en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees en Cristo, si tú no crees que Cristo murió y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él prometió venir por su iglesia, si tú no crees esas verdades, hermano, estás perdido. En ningún otro hay salvación.
Jesús es el camino, el único camino a la vida eterna. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otra verdad, no hay otro camino. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Dice 2 Corintios 13:4. Es cierto que Él era débil cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios. También es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Cristo resucitó de los muertos. Él venció sobre la muerte. Por eso es que a los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Hoy nos gozamos, como siempre, pero hoy nos gozamos porque recordamos que un día como hoy, el Hijo de Dios, al que no conoció pecado, pero que por nosotros se hizo pecado, fue a una cruz. Y en esa cruz Él derramó su sangre, sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y fue sepultado. Y durante ese tiempo de su muerte, Él descendió a las profundidades a anunciar, a publicar una verdad que aún en la muerte Jesús tenía la victoria. Pero después, al tercer día, resucita. Él dijo que resucitaría y así lo hizo. Y hubieron muchos testigos que vieron a Jesús después de su resurrección, antes de ascender al cielo. Pero déjame decirte y concluir con esto. Aquel que murió y resucitó, Jesús de Nazaret, está sentado hoy a la diestra del Padre. Pero antes de ascender al cielo, Él dijo: no os dejaré solos, enviaré al Consolador, al Espíritu de la promesa. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir a preparar un lugar para vosotros, porque mi deseo es que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Mi querido amigo, Jesús es el camino. Él es la única verdad y solo en Él encontrarás vida eterna. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, si no has recibido este regalo maravilloso de vida eterna, hoy es el día. Hoy Dios te da la oportunidad para que abras tu corazón, para que confieses con tus labios que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Cree en esto y vivirás. Decláralo, confiésalo, vívelo. Que el Espíritu de gracia pueda iluminar tu corazón, abrir tu entendimiento espiritual para que puedas comprender y ver esta verdad tan gloriosa y tan maravillosa en la cual los cristianos nos gozamos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Y una vez más, nuestro deseo es que puedas creer a esta verdad gloriosa y que de esa manera escapes de la condenación que le esperan a todos aquellos que viven sin Dios en el mundo. Que Dios te bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendiciones.